Yo creo que si David está listo, vamos a darle la bienvenida a él y él nos va a compartir la palabra hoy día. Bueno, es un honor poder compartir la palabra del Señor. Es increíble cómo podemos compartir la palabra del Señor y en lo que leemos y escuchamos, el Señor nos habla. Increíble, ¿no? Pero así lo ha dispuesto Él. Ha dejado su palabra escrita para seguir hablándonos el día de hoy. ¿No? Entonces, quisiera pedirles por favor que abramos nuestras Biblias en Marcos 14. Vamos a leer desde el verso 53. Vamos a leer desde el 53 al 72. Entonces, como ustedes han estado viendo, estamos siguiendo la serie de Marcos. Estamos viendo pasaje por pasaje y viendo cuánta grandeza hay del Señor en este mensaje que Él ha dejado, ¿no? Entonces, voy a leer la palabra del Señor. Marcos 14, desde el 53 al 72. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose, unos dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgándose sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos ellos lo condenaron y declarándole ser digno de muerte. Y muchos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo.
Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no lo conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Dios, por lo que tú nos quieres transmitir todo el tiempo cuando la leemos y lo que nos transmites, Señor. Ayúdanos a poder entenderla el día de hoy, ayúdanos a poder compartirla y ayúdanos a poder ser diferentes a lo que hemos entrado por lo que tu palabra nos transforma. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. En 1970, en Estados Unidos comenzó un juicio. Este juicio es uno de los juicios más polémicos y tristes a la vez. Está denominado Roe versus Wade. Y si bien no es algo que ha sucedido en nuestro país, nos afecta. Porque fue en este país que Roe, que en realidad era una señora que se llamaba Norma, inició una demanda declarando haber sido violada y que debían permitirle abortar a su bebé. Durante este tiempo, durante esos 3 años, se llevó a cabo todo este juicio. Pero evidentemente el niño nació, el niño fue dado en adopción, así como el juicio siguió los 3 años. Pero debido a que las diferentes instancias tomaban tiempo, el juicio continuaba. A pesar de eso, de que el bebé ya había nacido, este juicio llegó a la instancia más alta que tiene este país, que es la Suprema Corte de Justicia. Y en esa Suprema Corte de Justicia ganó el juicio, dándole la libertad a ella, supuestamente, de abortar un niño que ya había nacido. Entonces, esto fue un hito con respecto al aborto, porque fue a través de este hito que muchas personas en este país comenzaron a abortar, porque ya había una ley para hacerlo. Al juicio haber dictaminado a favor de ella, ya muchas personas podían apelar a eso. Y es más, era la instancia más alta de justicia. Entonces muchos estados tuvieron que cambiar sus leyes. Pero no solamente los estados, sino muchos países incluyeron en su agenda el aborto. Desde ese momento hasta el día de hoy, en Estados Unidos se producen aproximadamente 1 millón de abortos por año. Si solamente hacemos números, que estamos casi a 40 años, ya se ha superado en abortos en ese país toda la población boliviana. Por 3 veces, más de 3 veces. Es increíble la trascendencia que tuvo este evento, en la cual millones de bebés fueron muertos por este evento. Pero lo más interesante aún, y por lo que yo les digo que fue polémico, es que en 1995 Norma dijo que había sido utilizada por los abogados. Ella había sido una ficha de los abogados Whittington y Coffey. Estas señoras habían llevado a cabo este juicio porque tenían una meta. Y si bien habían visto una persona vulnerable, la habían utilizado para llegar a este fin. Y ella dice, en sus declaraciones, que muchas de las declaraciones que hizo dentro del juicio eran falsas. Es interesante ver cómo realmente
la justicia puede ser tergiversada. Lamentablemente, y eso no es algo ajeno a lo que vivimos hoy en día, se utiliza la justicia para bienes humanos. Los que están en poder buscan utilizar esta justicia para bienes personales. Y esta situación no era diferente a lo que estaba pasando en el tiempo de Jesús, sino más bien muy similar. En el tiempo de Jesús nos vamos a encontrar con un juicio que se le dio al creador de la tierra, a Jesús, y en el cual vamos a ver muchas similitudes de lo que se ve en este juicio de Norma, muchos años después. ¿No? Sin la ayuda de Dios y su Espíritu podemos negar nuestra fe con facilidad. Acordémonos de eso. Jesús, el justo, abandonado y condenado injustamente. Esta mañana vamos a ver cómo Jesús fue acusado injustamente, condenado injustamente y totalmente abandonado por todos sus seguidores. Por esto acompáñenme a ver el punto número 1 que dice: el justo acusado injustamente. Estamos dentro de esta serie de Marcos y hace ya varias semanas estamos viendo cómo todo esto ya estaba encaminado. Jesús había anunciado 3 veces su muerte y había dicho que él iba a ser asesinado. Es más, ya había dicho hace poco, vimos esto hace 2 semanas, que Judas iba a ser quien lo iba a traicionar, que iba a haber alguien entre ellos que lo iba a traicionar. Y la semana pasada vimos cómo lo aprendieron. Entonces Jesús es traído, y ahora lo que nos está haciendo Marcos es está poniendo todo el panorama de lo que estaba sucediendo ahí en ese momento. Los primeros versículos del 53 al 54 nos muestran el panorama general, que es los judíos. Se encuentra ahí el sumo sacerdote Caifás, se encuentran el Sanedrín completo, se encuentran las más altas autoridades judías, y de lejos se encuentra siguiendo el apóstol Pedro, que el narrador no se ha olvidado de mencionarlo. Marcos lo incluye en la narración. Pero él estaba afuera y ellos estaban dentro de este patio. Entonces, todo eso nos lleva para que en el versículo 55 podamos ver que el juicio comienza. Vamos a leer otra vez Marcos 14:55. Dice: los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Es importante decir y mencionar que los fariseos, si bien querían matarlo, y esto podemos ver desde el capítulo 3, ya se habían puesto la meta de matar a Jesús, pero no podían matarlo así por así, tenían que seguir una ley. Ellos tenían la ley de Moisés. Dios les había dado a los judíos la ley de Moisés, entonces ellos no podían irse de esa ley, tenían que hacerlo con respecto a la ley. Entonces ellos hacen este juicio. En realidad Marcos nos habla todo de fueron 3 juicios, pero acá Marcos nos los pone todo junto y lo vamos a ver a detalle. ¿Y qué es lo que dice? Que comenzaban a hablar, pero había falso testimonio. Si nosotros nos ponemos a ver solamente los 10 mandamientos, en Éxodo 20:16, dice que no debemos dar falso testimonio. Ellos estaban incumpliendo la ley para poder asesinar al Salvador. Y nosotros, si vemos y ahondamos un poco más en Deuteronomio 19, del 16 al 21, dice que si alguien da falso testimonio, debería ser imputado por lo que está queriendo acusar. Es decir, si por medio del falso testimonio se pide que Jesús muera, los que estaban acusándolos deberían ser los que tenían que morir.
Deuteronomio 19, 16, 21. De ahí sale lo que básicamente nosotros conocemos como el ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ellos estaban utilizando las mayores autoridades del pueblo de Israel, los judíos, estaban utilizando el falso testimonio para poder acusar al Creador porque no tenían argumentos para ir en contra de Él. Y es más, podemos ver el versículo 57, nos dice que comenzaron a encontrar, a buscar qué decir, pero no concordaban los testimonios entre estos testigos. Ellos querían inculpar a Jesús, pero no podían, porque sus testimonios no eran iguales. Y podemos leer, y ahora sí quisiera pedirles por favor que vayamos a Deuteronomio 17. Vamos a leer los versículos 2 al 7. Es importante estos versos, porque en esta sección había una guía para ver cómo se debería administrar justicia en Israel. Y es en Deuteronomio 17, verso 2. Cuando puedan, por favor, lean desde el anterior capítulo, porque ahí nos da más guía de cómo debían ser administrados estos juicios. Pero ahora, por motivo de tiempo, vamos a leer desde el 2 al 7. Dice: cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová, tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea el sol o la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuera dado aviso después de que oyeres y hubieses indagado bien, la cosa parecería de verdad cierta, de tal abominación ha sido hecha en Israel. Entonces sacarás de tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, la apedrearás y así morirá. Por dicho, prestemos atención, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así se quitará el mal de en medio de ti. Para administrar la justicia en Israel estaba dicho que tenía que concordar los testigos, tenían que decir lo mismo, tenían que tener el mismo testimonio. Pero ¿qué nos dice acá en Marcos? En Marcos nos dice, porque muchos decían falso testimonio contra él, ya estaban diciendo mentiras, pero más sus testimonios no concordaban. Entonces, no solamente estaban usando la mentira para matarlo, sino que sus mismos testimonios no concordaban. No había forma en la que humanamente ellos podían matarlo, pero ellos sabían y querían matarlo. Este punto es muy importante, porque Él es el Cordero de Dios sin mancha. Ellos podían seguir todo el día haciendo el juicio y no iban a encontrar una sola mancha porque Él no la tenía. Y con seguridad probablemente habían buscado testimonios desde su niñez para poder matarlo porque querían matarlo, pero no podían encontrarla. No había argumento para matar a Jesús si es que se basaban en la ley de Dios. Solamente tenían que seguir tergiversando la justicia, porque Él era perfecto y es perfecto, y no hay argumento en su contra. Entonces, es importante entender y ver cómo hoy en día, por ejemplo, los gobiernos que van más cerca a lo que es democrático, a lo que hay justicia, siempre tienen que tener el poder judicial aparte del poder legislativo y el poder ejecutivo. Porque la justicia tiene que ser un pie
que administre justicia aparte de lo que los gobernantes quieren decir. Yo sé que eso es una realidad para nosotros hoy también. No solamente en nuestro país, en todos los países del mundo se ve que cuando hay personas que quieren tergiversar la verdad, utilizan la justicia para enjuiciar y poner cosas a favor o en contra de personas por bienes personales. Y eso mismo estaba sucediendo ahí. Estaba sucediendo que ellos querían matar a Jesús. Entonces tergiversaban. La democracia no era de ese tiempo, pero sí la justicia, porque ellos tenían justicia por medio de la ley mosaica. Dios había dado su ley de tal forma que no se podía matar a alguien injustamente, pero ellos lo estaban haciendo y estaban tratando de hacerlo. Hasta este punto hemos visto que ellos querían inculpar a Jesús sin tener argumentos. Y esto nos muestra que realmente era un cordero sin mancha. Ahora vamos a ver cómo se dan modos para culparlo. Para esto vamos a ver el punto número 2, que dice: el justo condenado injustamente. A partir del verso 60 vemos al sumo sacerdote actuando. Y lo que dice literalmente es que él se paró, dice verso 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose de en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada que testifican en contra de ti? Es importante entender quién era este sumo sacerdote. Este sumo sacerdote era Caifás. Y si nosotros vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, de los versos 49 a 50, voy a leerlo ahora. Dice, esto habla sobre Caifás. Dice: entonces Caifás, uno de ellos, el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. El sumo sacerdote Caifás ya sabía que Jesús tenía que morir. Entonces él sabía que tenía que ponerse y sabía que tenía que llevar ese juicio hasta el final para que Jesús muera, pero no había entendido el motivo. Él pensaba seguramente en su interpretación de lo que recibió, de que Jesús tenía que morir para que los romanos no los maten. ¿Qué cosa habrá entendido? No sé, no nos dice la palabra, pero él tenía claro de que Jesús tenía que morir. Entonces él iba a seguir empujando hasta que esto suceda. Y es así que en el versículo 61 le da una pregunta directa a Jesús. Le dice: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Hay algo importante acá. El sumo sacerdote tenía una autoridad que Dios le había dado. Entonces él tenía que responder al sumo sacerdote. La forma en la que le pregunta el sumo sacerdote obligaba a que Jesús responda. Entonces Jesús responde. Después de haber mantenido silencio durante toda la primera parte del juicio, Jesús responde. ¿Y qué es lo que dice? Verso 63. Entonces el sumo sacerdote, verso 62. Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. No solamente le responde que él era el Hijo de Dios, sino que cita a Daniel. Nosotros podemos ver en Daniel 7, versos 13 y 14, dice el profeta Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo había uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran.
Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Jesús no le responde sí soy, le responde sí. Y esa profecía que tú conoces de memoria, porque los sacerdotes y los sumos sacerdotes se conocían la ley de memoria, habla de mí. Y yo voy a volver, en otras palabras, desde el cielo para juzgar la tierra. Esa profecía que se dio en Daniel, todavía nosotros la esperamos, todavía no hemos visto la segunda venida del Creador, de Jesús. Pero Él les dice, yo soy ese del que Daniel profetizó. Podemos leer en el Salmo 110, igual hay una cita similar a la cual Jesús acudió. Entonces, la forma en la que Jesús responde no es una forma simplemente sí, no, es contundente. Ellos no podían no entender. Por eso les causa lo que les causa, porque ellos no habían identificado que Jesús era el Cristo. Entonces, ahí dice que comienzan a enojarse y comienzan a escupirle, comienzan a rasgarse las vestiduras. Y Él les da, en otras palabras, Él les da un argumento para que puedan matarlo. No le pudieron encontrar, pero a sus ojos, como ellos no reconocían que Él era el Salvador, toman esto como argumento. Es importante entender esto. El Señor lo ha dicho en Daniel, a través del profeta Daniel, que Él va a volver y va a haber una segunda venida. Lo ha recordado a través de Marcos, de lo que Jesús dijo, de que Él va a volver. Nosotros seguimos esperando. ¿A dónde nos tiene que llevar eso? A arrepentirnos. Si estás escuchando este mensaje por primera vez y no crees en el Señor, no te has arrepentido de tu pecado y no has creído en Él como tu Salvador, ese mensaje es para ti hoy día. Porque así como durante 1000 años, 1400 años, 2000 desde Abraham se dijo que Jesús iba a venir y vino, así también esta promesa que se dice que va a volver, va a volver. Y lo estamos esperando. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Si este mensaje lo estás escuchando por primera vez, arrepentirse, creer en Él. Y el Señor nos da salvación. Él es el que nos da vida y nos da salvación. Pero tengamos eso claro. Entonces es importante poder ver todo lo que estaba sucediendo. Ahí podemos ver cómo Jesús les da argumentos. Ahora, ¿qué argumento les da? Lo podemos ver entre los versos 63 al 65. Hablan de la blasfemia. Lo leeremos. Entonces el sumo sacerdote, rasgándose su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos lo condenaron y declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Entonces, acá podemos ver que ya directamente Él les da los argumentos para que lo puedan matar. En Levítico 24:16 está establecido de que la blasfemia es una causa de muerte. Y nadie podía decir que era Dios, o jurar por medio de Dios, o decir algo de Dios, porque ese era el primer mandamiento. Entonces para ellos evidentemente era blasfemia. ¿Por qué? Porque no sabían que ahí sí estaba Cristo. Porque habían leído y habían profetizado de Él y habían interpretado las Escrituras durante muchos años. Pero cuando les llegó el momento de ver al Cristo, no lo reconocieron. Entonces lo mandaron a matar. Entonces dijeron: Él está dando una blasfemia. Cuando no era blasfemia, porque ahí sí estaba el Creador, ahí sí estaba Jesús.
ahí sí estaba el Hijo de Dios delante de ellos. Tengamos eso claro. Él murió porque les dio a ellos los argumentos para que lo maten. Si no, ese juicio hubiera continuado y no hubieran podido matarlo. Pero Él respondió exactamente lo que ellos querían escuchar para que puedan matarlo. Hasta este punto hemos visto cómo Jesús no tenía culpa alguna, pero mediante su confesión de ser Hijo de Dios, que sí era, ellos lo culpan por ser blasfemo, aunque Él no era blasfemo. Ahora vamos a ver cómo Él queda totalmente solo y abandonado por los suyos. Y aquí entramos al punto número 3. El justo abandonado por todos, aún por Pedro. Quiero hacer una pequeña recapitulación. Hemos estado viendo desde hace 2 semanas todo el tema de la Pascua. Hace 2 semanas marcamos para el calendario judío la preparación de la Pascua era el 14 de Nisan, así se denomina ese mes. Y es importante entender que para los judíos el día comienza cuando entra el sol, es decir, que cuando anochece está cambiando de día. Ellos preparaban la Pascua en el 14 de Nisan, anochecía, entonces empezaba el nuevo día y la celebraban el 15. Y ese día iba a correr hasta que venga la siguiente noche, diferente a lo que nosotros marcamos como nuevo día. Entonces, marca el nuevo día, comienza la Pascua. ¿Por qué es importante esto? Porque en esa celebración de la Pascua, ¿qué es lo que le dice Pedro y los otros discípulos? No te vamos a dejar, ¿se acuerdan? A ti no te dejamos, vamos a estar contigo hasta el final. En ningún momento te vamos a dejar. Eso fue la noche anterior. Todo esto estaba pasando en la madrugada. ¿Y qué es lo que pasa después de eso? Jesús se va a orar con sus discípulos después de ese evento de la Pascua. ¿A dónde? A Getsemaní. ¿Y qué es lo que Jesús mismo les dice? Velad y orad para que no caigan en tentación. Él mismo les estaba diciendo, van a caer en tentación, velen y oren para poder estar fuertes, porque probablemente lo van a necesitar. Él sí estaba velando y orando. Él pasó la noche orando y él por eso pudo responder de la forma en la que lo hizo, con el Padre. Entonces, dada esa pequeña introducción a esta parte, volvemos y nos recordamos que el autor en Marcos nos dijo, no solamente nos puso la idea de todo lo que estaba sucediendo en el Sanedrín y el sumo sacerdote, también nos dijo que Pedro estaba con ellos. ¿Se acuerdan cuando hemos iniciado este mensaje? Entonces, Pedro está ahí y ¿qué es lo que pasa? Dice, viene la criada, verso 66. Dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Entonces comienza la primera acusación. Tú también estabas, le dice. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Lo primero que dice Pedro es, no, yo no estaba. Se están confundiendo, yo no soy esa persona. Hace unas cuantas horas estaba diciéndole al Creador, no te voy a dejar. Pero lo estaba dejando. Y estaba negándolo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que vienen otras personas, dice. Y verso 67 dice,
68. Mas él negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que decís. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Verso 69. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí le dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Ya no tuvo dónde escaparse, porque todos ya le estaban diciendo: tú eres, tú eres. Yo estoy consciente que cuando yo vengo y hablo acá, es probable que muchos de ustedes no tengan que esperar que yo les diga que soy paceño para que sepan que soy paceño, por mi forma de hablar. Probablemente después venga una persona cruceña y hable, y nosotros también lo vamos a identificar. ¿Por qué? Porque hay una forma de hablar. Eso es lo que estaba pasando ahí. Se encontraba un Galileo en Judea. Era evidente que él estaba ahí y que él no hablaba el idioma. O sea, hablaba el idioma, pero no tenía el acento. No tenía la misma entonación. Entonces, eso es lo que le dicen, en otras palabras: tú hablas como él, sí, eres Galileo, no eres de aquí. Y ahí fue, en el verso 71, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Y el gallo vuelve a cantar. ¿Qué es lo que le dijo Jesús, en otras palabras, cuando estaban en la Pascua? Antes de que siquiera salga el sol hoy día, me vas a negar 3 veces. Todos esos eventos fueron muy rápidos. Si bien para nosotros son varios capítulos, todo se dio en un mismo día. Porque es el día más importante, es el día desde la Pascua hasta la crucifixión de Jesús, hasta el juicio que experimenta. Entonces, ¿cuál es la reacción de Pedro? Entonces Pedro se acordó las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Antes de apuntar muy rápido a Pedro, yo creo que cada uno puede hacer un autoanálisis y ver que evidentemente hay circunstancias como estas, donde nuestra fe es golpeada y donde tenemos vergüenza. En nuestro caso, vergüenza. En el caso de Pedro, miedo a morir. Eso es más difícil. Yo todavía, en todos los años que he vivido, nunca he experimentado que alguien vaya en contra de mi fe a tal punto de que me pueda matar si digo que creo en Dios. Pedro sí estaba experimentando eso, por primera vez, no última, pero estaba experimentando ese miedo. ¿Y cuál es la reacción que él tiene? No lo conozco. Dice que maldecía. No estaba maldiciéndolo al Creador, estaba hablando mal, maldiciendo en general, para que se digan: no, yo no tengo nada que ver con este. ¿Y qué es lo que pasó y produjo en él? Mucha tensión. Dice: y pensando en esto, lloraba. Y pensando en esto, lloraba. ¿Cuál es la diferencia entre los sacerdotes, entre los fariseos, entre los escribas que lo mataron a Jesús, entre Judas mismo, que lo traicionó? ¿Cuál es la diferencia? Pedro se arrepintió. Aquí podemos ver 2 cosas muy importantes. Personas que no lo identificaron a Dios como realmente era, a pesar de que habían leído la ley durante todas sus vidas, esos eran los fariseos, y apóstoles
que habían estado 3 años con él, habían visto milagros, habían visto alimentar 5,000, 4,000, calmar la tempestad, hacer muchos milagros, que igual le dieron la espalda. Pero Pedro se arrepiente. No falta ir un poquito más en Hechos. Vamos a ver cómo Pedro, ante el mismo concilio, les dice que él no va a negar su fe, porque él después es fortalecido por el Espíritu Santo. Pero en este momento sí, esa fue su reacción. Esa fue su reacción. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros y como aplicación? La palabra de Dios, evidentemente, somos salvos totalmente y completamente por gracia. No podemos aumentarle a nuestra salvación ni quitarle, porque solamente por la muerte de Jesús es que nuestros pecados son perdonados. No existe nada que aumentar, ni nada que disminuir. Él pagó el precio. El que estábamos leyendo, intachable, no había cómo acusarlo. Él pagó el precio. Pero sí nos habla de la importancia de tener una relación con Él. Le estaba diciendo a Pedro en Getsemaní, velen y oren para que no caigan en tentación. Entonces esa es la aplicación para nosotros hoy día. No le vamos a aumentar a nada a nuestra salvación, no le vamos a quitar. Pero la relación que tengamos con el Señor va a mostrar una vida muy diferente a la que podamos tener cuando venga el momento difícil. Yo no puedo esperar, decir, voy a pasar esta prueba o esta tentación con facilidad si yo no estoy velando y orando. No puedo esperar, no va a ser así. Sí, el Señor nos salvó así, pero el Señor, por medio de su palabra, nos ha dicho que tenemos que velar y orar. Entonces, ¿dónde comienza eso? En mi búsqueda del Señor, día a día. En la mañana leo la palabra de Dios, oro, busco. Donde estoy, comienzo a buscar, vengo a la iglesia, me busco reunir con personas que van a ayudarme a enriquecer mi vida con el Señor. Velar y orar. Pedro llora, se arrepiente. Si nosotros hemos caído en esto, ya sea de negar al Maestro por no haber conocido cómo era Él en verdad, o por miedo o vergüenza, nuestro camino es el arrepentimiento. Debemos vivir para Él. Nuestro camino es el arrepentimiento. Cambiar de actitud, cambiar nuestra vida. Pero evidentemente todo esto surge porque Dios nos salvó. Entonces, tengamos esta palabra en claro. Nuestra vida y nuestra relación con el Señor es diaria. Fue un juicio totalmente injusto. Pero ese juicio totalmente injusto nos justificó. Porque ahora Él murió por los pecados que yo tuve, que tú tuviste, y el Padre los perdonó. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Velar y orar y agradecerle todos los días. Hoy día hemos cantado 4 canciones. Todas hablaban de la cruz. De eso tenemos que cantar, de eso tenemos que vivir. Y ahí tiene que estar nuestra mente. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por este mensaje, por esta palabra que tú has previsto aquí antes de que siquiera nosotros nazcamos, para que la podamos leer hoy y aplicar. Ayúdanos a vivir para ti, por favor, Señor. Y ayúdanos en nuestro diario vivir, que podamos velar y orar para no caer en tentación. Y si te hemos negado, ayúdanos a arrepentirnos. Todo parte de ti. Tú eres el dador de vida. Tú eres el que nos sostiene.
Ayúdanos a responder de una forma apropiada a la salvación tan grande que tú ya nos diste. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga. Realmente es un gusto poder compartir la palabra de Dios. Estamos llegando ya al final de esta serie de Marcos, porque ya el libro de Marcos se está acabando. No se pierdan los siguientes capítulos que vamos a seguir compartiendo. Y como siempre decimos, si alguien requiere oración o requiere charlar con nosotros, por favor, ya sea por ahora o podemos citarnos en la semana, no estén solos. Esta iglesia es para que podamos fortalecernos unos a otros. Y Dios nos ha puesto acá para poder ser una iglesia. Amén. Que Dios los bendiga.